Shalom, shalom. Welcome to Beth Ariel Messianic Congregation First. Hola a todos, bienvenidos a la Congregación Mesiánica Beth Ariel. Primero, nuestros corazones y oraciones están con las familias que han sido asesinadas, 49 en Nueva Zelanda y también de los heridos. Nadie puede justificar tan satánica acción. Y quiero decirles, en un raro y solidario movimiento, la comunidad judía decidió cerrar por primera vez en toda la historia sus sinagogas en Shabbat para mostrar el sentimiento de unidad. Y otra vez nuestras oraciones están con aquellos que están profundamente sufriendo por sus pérdidas de sus seres queridos. Tenemos nuevos panfletos editados en la congregación que hablan acerca del antisemitismo. Están allí todos, recójanlos y dénselos a la gente judía y les mostremos cuáles son las raíces de antisemitismo y que Dios está con la gente judía. Ellos necesitan escucharlo. Yo creo, como todos los profetas del Nuevo Testamento estaban diciendo que el antisemitismo estaba incrementando, está pasando ahora. Mientras vamos más cerca y más cerca hasta el fin de los tiempos, vamos a abrir nuestras escrituras al libro de Esther. Es un libro que habla acerca de antisemitismo. Ahora vamos a decirles que, claro, estamos celebrando la festividad de Purim que se encuentra en el libro de Esther. De acuerdo con el calendario hebreo, esta fiesta celebrándose el día jueves de marzo 29. Hay gran celebraciones en las sinagogas alrededor del mundo. Y aquí en Montreal tenemos alrededor de 85 sinagogas en donde hay fiestas donde los niños se visten de diversos disfraces, como Hamán, como Esther o como Mordejai. Y también, ¿qué podría ser una fiesta judía sin comida? El Hamastashen. Hamash quiere decir bolsillo. Y esto significa la derrota del enemigo de Dios, algo que daremos aquí en el santuario después del servicio. Y también hay una piñata abajo para los niños. Es una festividad, es el tiempo de las festividades del Señor. Abramos nuestras escrituras en el libro de Esther. Es un libro que vamos a encontrar por fe, donde vamos a encontrarlo después de Salmos, de Isaías, y luego viene de Nehemías, el libro de Esther. Es un libro que puede ser trágico y una comedia. Hay serios problemas con antisemitismos y complotes de asesinatos en masa que es muy cómico en cierta forma y sale, no sabemos de dónde. En todo esto, en Purim, hablamos de la supremacía de nuestro Dios sobre la historia, aun cuando su nombre no se menciona en este libro. De hecho, este libro de la Biblia es el único libro en donde no se menciona el nombre de Dios, porque es solamente refiriéndose a la gente que estaba viviendo fuera de Israel en la diáspora, pero eso no significa que Dios olvidó a Israel. Mientras su nombre no es mencionado, veremos su presencia, su fuerza en La historia del libro es muy simple, es acerca del personal amenaza del imperio de Medio Persia que estaban deseando aniquilar a todos los judíos. La historia ahora, 2.500 años más tarde, es aún en actualidad. Él decide en este momento. Podemos ver que querían hacer un holocausto, pero el nombre de esta festividad es Purim. Cada año está haciéndose esto para recordar a Israel que siempre habrá estos individuos, estas naciones que están buscando aniquilar a Israel, pero Dios siempre la protegerá. Este es mucho más que un mensaje para los que siguen el antisemitismo. Primero quieren aniquilar a los judíos en la diáspora, porque la corriente diáspora está sucediendo alrededor del tiempo de Esther. En este libro no hay nada
que pueda despertar el odio del Dios de la Biblia, como el antisemitismo. Algo que enfatizamos en el primero de muchos pactos que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacobo, los padres de la primera nación, donde garantiza la sobrevivencia de Israel para siempre. En Génesis 12, cuando dijo, yo bendeciré a aquellos que te bendicen, yo maldeciré a aquellos que te maldicen. Y hay mucha gente que se considera antisemitista, pero él va al singular cuando viene acerca de la maldición. Yo maldeciré a aquellos que te maldicen, porque verdaderamente han abusado y perseguido a esta gente judía. Y esto viene del libro de Esther, que los judíos en su gran mayoría, aunque estén en la diáspora, no significa, fuera de Israel, no significa que Dios los ha olvidado. Aún esto lo vemos en el mundo cristiano. Esther está en la historia donde Pablo habla a las iglesias, porque no quiero que no sean ciegos a todas estas cosas que están sucediendo y que se someten, porque nada podrá pasarle a Israel hasta que se complete todo con los gentiles. Así podemos ver el rechazo de los humanos, pero Dios los bendice, bendice a Israel. Pero Esther lo corrige. Es la simple historia de la acción de Dios para la gente que está en la diáspora. Y hay una gran aspecto práctico para todos los creyentes en estas lecturas. ¿Han ustedes imaginado o pensado dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Cuando estás en persecución, cuando estás enfermo. Este libro es para ti, te voy a decir, nos enseñará acerca de la omnipresencia de Dios en todas partes, especialmente cuando uno de sus hijos o hijas están en problemas, y nos dirá acerca de su infinito e ilimitado amor. Si tú eres un creyente, notemos que siempre está presente contigo, nunca te olvidará. Este es el mensaje de Esther para nosotros hoy. Vayamos al texto ahora mismo. Mientras el tema es muy serio, el libro empieza en una manera muy irónica e inusual. Cuando abro la primera página, podemos ver al rey de Persia, el rey Ahasueros, que estaría verdaderamente sorprendido de la manera en cómo el libro está describiendo a su palacio. En los anales de la historia de Persia no hay nada igual, pero les quiero decir, hay un mensaje allí. Empecemos a leer y tratemos de ver qué es la información que nos dice en el versículo del 1 al 4. Ahora, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, la capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días por todos. Esto es lo que les voy a decir, es una gran introducción para el reinado del rey Asuero. Primero vemos la manera en la que ellos organizaban sus actividades, 180 días, saben, 6 meses, más una semana más. ¿Quién puede comer, festejar por 6 meses? Ellos tenían tanto que hacer. ¿Cuánto pueden comer en cada día? Verdaderamente sobrepasa todo que algunos rabís imaginaban los líderes de estas 127 provincias dándole órdenes a los meseros, diciéndoles que no podían terminar sus bebidas o sus platos. Cuando leemos esto, podemos imaginar por qué la Biblia soberbiamente describe esta monarquía, habla del glorioso reino. La palabra para glorioso es Kabot, donde la palabra Kadosh o Holy o santo se deriva, una palabra usualmente reservada para Dios, en partes en la Biblia. Notemos además que dice acerca de la magnificencia del reino. Leemos palabras como el esplendor de su excelente majestad. Estas son muy fuertes palabras, excelente majestía.
el único tiempo que fue usado en la Biblia son atribuidas a Dios por David. Y hay también el gran esplendor de este reino. Él nos da un tour a través del palacio donde podemos señalar ciertos detalles. Veamos la descripción en el versículo 6. Hay algo aquí, dice, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre el losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Los judíos en este tiempo, leyendo estos textos, estaban verdaderamente admirados después de leer esta información. Estos no son los mismos colores de las cortinas de lino fino utilizadas en el templo de Dios, que fue destruido no hace largo tiempo en Jerusalén, y que fue destruido. ¿Han ustedes notado los colores principales aquí? Azul, morado y blanco. Estos son los colores del templo. Esto ha sido mencionado 30 veces en Éxodo, cuando Moisés dio instrucción para construir el tabernáculo de Dios. Estos colores estaban alrededor del templo. ¿Cómo se podía pasar esto para un rey que vivía en prosperidad? En esto algo debería estar raro. Los primeros 9 versos da un remarcable orden de la diáspora. El tiempo de los gentiles, como el Señor Jesús dice, está en Lucas 21:22, para marcar este tiempo cuando Israel no era maestro del templo. Ha empezado un nuevo rostro en la historia de Israel. ¿Qué pasó con las promesas de Dios? ¿Cómo está el Mesías? ¿Cómo es que el Mesías va a venir y a nacer en Belén? Es así. El libro de Esther empieza con una gran ironía. Pero, por cierto, ¿quién era el rey Ahasuerus? Él era la cabeza del segundo imperio de la estatua de Daniel. Es del rey del imperio Medo-Persia, uno muy poderoso. Y no podíamos entender cómo podía una festividad llevarse a cabo durante 6 meses, porque se desarrollaba con un sistema vasto de impuestos que requería que la gente pagara en plata. Ellos festejaban esto de acuerdo al dinero de la gente. Daniel vio este imperio, el gran y feroz. Pero esto solamente está empezando. Mientras vamos en el desarrollo poco a poco de la historia, es la verdadera realidad de esta historia que se va a revelar a nosotros. ¿Qué es lo que pasa después? Algo que Esther no se esperaba. El gran oso no era otro como el imperio, era otro oso, era su esposa, una persona, una mujer que ella hizo frente a su esposo, Esther. Esta es la historia en donde ustedes no escucharán mucho de hablar de las mujeres, pero solamente especialmente en este libro, Esther. En este libro no hay una, sino 4 esposas que vamos a encontrar. El nombre de la esposa del rey era Vashti, la primera. Vashti es una especial y excepcionalmente valiente mujer quien rechazó dejar que su esposo, el gran rey, abusara de ella. Cuando de repente ella somete la suntuosidad del palacio y las 127 provincias a llegar a ser pequeñas. Su nombre en persa significa hermosa, y debe haber sido porque después de que su esposo, el rey Ahasuerus, organizó la gran fiesta de 6 meses, en el capítulo 1:11 nos dice, para que atrajesen a la reina Vashti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vashti no quiso estar allí, porque nadie rechaza al gran rey, pero sí una mujer, su esposa. Pero el rey subyugó a las naciones y reinos, pero él olvidó que no podía haber hecho esto, no había hecho esto, no ponía orden en su casa.
Esto fue muy humillante. Esta historia comienza a parecerse a nuestra Biblia. Esta nación nunca se había atrevido a escribir esa parte de su historia en su récord. Esta es la diferencia entre la historia de la Biblia y las otras historias. Aquellas de las Escrituras son escritas por Dios, está abierta y sincera y verdadera. No son las historias de las naciones. Leyéndolas es como si leíamos la historia de Superman. Pero hay solo un Superman en la Biblia, nuestro Mesías, Yeshua. De una manera que impactó el imperio, Vashti, que es quien avisa a los reyes, tenía miedo de rechazar la causa de la revolución en el reino de Persia. Imaginen, una mujer estaba a punto de causar el colapso del imperio. Así que el rey llamó a la persona que le avisaba. Ellos son nombrados en el versículo 10. Nadie entendió el significado y pronunciamos sus nombres. En el libro hay 30 veces que se mencionan y no sabemos por qué fueron dadas. Estas eran las personas que eran los consejeros del rey. Es algo cómico aquí y es raro porque todas son palabras en hebreo. Leamos los 7 nombres en Esther 1:10. Voy a tratar de pronunciarlos también. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Mehumán, Bigta, Harbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían del rey Asueros. La mayoría de estos nombres suenan como una palabra hebrea y aramea. Esto es algo especial en hebreo. En el séptimo día, cuando el corazón del rey estaba feliz con vino, él llamó al pánico, al mano, al que decepcionaba, al terror, al que quema y al demonio, 7 eunucos quienes servían en la presencia del rey Ahasuerus. Cada uno de estos nombres suenan como uno bíblico en hebreo. Este es el nombre hebreo del rey Ahasuerus, que es Kasaider Yasha, del griego es llamado Xerxes. Pero ¿cómo es que Ahasuerus es llamado en la Biblia? Extrañamente el nombre de él puede sonar como el rey dolor de cabeza. Es así como lo llamamos en hebreo, el rey dolor de cabeza. Las mujeres del reino empezaron a imitar a Vashti y se declaró una nueva ley. En el versículo 22, así dice: pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia, conforme su escritura. Esto es verdaderamente chistoso porque es algo que el rey más poderoso no podía subyugar a una mujer. Bravo a las mujeres de Persia, deben haber sido muy poderosas, y hay muchas más. Es así como el capítulo termina, de gloria a nada, nada. Así es que esta parte con Vashti fue pequeña y poderosa, y que no denota qué es lo que pasó con ella. Los rabáis dicen que fue ejecutada, pero no, todo no fue fácil para el rey, porque el rey era verdaderamente, profundamente sentimental y no la podía olvidar. Y es así como el capítulo 2 abre, capítulo 2, 1. Después de estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vashti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. El verbo recordar en hebreo es un tiempo de creer y pensar en que el rey Ahasuerus no podía dejar de pensar en ella, en su esposa que tanto la amaba. El verbo en hebreo es kal. Este tiempo es usado para mostrar el acto interno mental, tuot.
Ella es la segunda esposa de las 4 esposas de Esther. Esta, quien era instrumental en cambiar el curso de la historia de la gente, es Esther. Su nombre hebreo es Hadassah, significando mirto. Su nombre persa es Esther, significando Ishtar, una diosa. De su carácter físico y su hermosura, el Espíritu de Dios testifica en Esther 2:7 que la joven mujer era adorable y hermosa. Esto es raro en las Escrituras, donde su belleza física de alguna manera es llevada y ayudó a su gente de no ser llevada a la aniquilación. Aquí venimos al corazón de la historia. Vamos a encontrar a 2 individuos que juegan un gran rol, Mordecai y Hamán. Mordecai, quien realmente tenía el nombre de Pablo porque 2 eran hombres pequeños, uno escrito en hebreo y otro en lenguaje persa, porque ambos, Pablo y Mordecai, eran gigantes de la fe. Mordecai era la prima de Esther, el primo de Esther, quien fue creada por él. Y él era su fe quien desató la primera persecución contra todos los judíos en la diáspora, porque él rechazó a inclinarse a un hombre llamado Hamán. Vamos a ver cómo sucedió todo. El capítulo 2, 3, versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba ante él. Notamos las 2 palabras. Inclinarse y rendir homenaje literalmente significa que ellos se doblaban y se inclinaban hasta el suelo, algo que ellos lo hacían con las deidades, pero este hombre Hamán lo pedía para esta gente, lo hicieran en su presencia. ¿Quién era Hamán? Él pasó que era el segundo en orden en el reino de Persia. Sin embargo, él no era persa. Y en esto probaría el crucial entendimiento Esther. En la historia persa, nosotros con frecuencia vemos el favor a los judíos. Ellos vivían bien juntos y estaban Ciro, quien reinaba solo antes, ayudó al remanente de Israel que venía después a esta tierra. Aprendemos que esta gente eran descendientes de Esaú Agagitas, el único que vendió su certificado de nacimiento a Jacob. De él vienen los edomitas, quien siguen a Israel a través de la historia hasta hoy. Podemos reconocer aquí que ellos representan el odio, esta gente, la gente de Edom, en Hamán. Profundamente herido que Mordecai no se inclinó ante él. Amán se quejó ante el rey. Veamos atentamente qué es lo que dijeron en el capítulo 3, versículo 8. Estas son verdaderamente palabras antisemitistas, incluso lo vemos ahora. Hay cierta gente que fue y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Él dijo: todos los judíos del reino deberían ser aniquilados. Todos los judíos de las 127 provincias. ¿Por qué todos ellos? Esto es donde no tiene más sentido esto. Este es el espíritu de antisemitismo. Y en el versículo 13 él dice que las letras fueron enviadas por correo a todos los reyes de las provincias para destruir, asesinar y aniquilar a todos los judíos. Veamos cómo Hamán estaba obsesionado con asesinar a todos los judíos en el reino. Esto es un complot satánico, porque si él tenía éxito, entonces Jesús no podía haber venido del todo. Es cuando las fuerzas del enemigo querían hacer desde el principio, y es porque nuestros ancestros y la gente de Jesús siempre ha estado bajo ataque. Esta es un ataque en la soberanía de Dios, como Herodes, que siempre era de los edomitas. Ambos, él y Hamán, trataban de
hacer un complot contra la venida del Mesías. Ellos trataban de parar la venida del Mesías, como Hitler lo estuvo haciendo, para parar la segunda venida del Mesías. Ellos han seguido el mismo camino. En el libro de Hitler, Mis luchas, Hitler menciona la palabra judío muchas veces. Está claramente obsesionado y paranoico con todos los judíos. Porque, como Haman aquí, es cuando uno entiende la dimensión espiritual, el eterno odio contra los judíos, como Dios lo menciona en Ezequiel, o como Hamán y Aarón en Éxodos, y como Hitler recientemente cuando organizó la aniquilación organizada de los judíos, o cuando los líderes en el mundo lo están haciendo antes de la segunda venida del Señor. Antes de la segunda venida del Señor. Hablando de odio, su aversión a la gente de Dios inspira otro antisemitista. Martín Lutero, el famoso reformador. Él tenía una gran influencia en la vida de Hitler, estaba obsesionado con los judíos. Estaba hablando mal en la historia de los judíos. Concerniente al libro de Esther, Lutero escribió y citó: yo estoy tan en desacuerdo con este libro que no debería existir del todo. ¿Saben por qué él quería eso? Él lo dijo. Porque es demasiado judío, demasiado grandemente. ¿Cómo puede un hombre de esta estatura y de esta influencia en la historia de la Iglesia ser antijudío? Es como si alguien va a China y dicen, hay muchos chinos aquí, pero es China, especialmente cuando el 75% de la escritura es la historia de Israel, de Génesis 12 al final de Apocalipsis, puede ser demasiado judío. Cuando 200 veces en la Biblia Dios es llamado el Dios de Israel, tú no puedes rechazar a los judíos y leer tu Biblia. Esto no serviría de nada. Pero hay otro lado de la historia que concierne a la nación de Israel. ¿Por qué Dios es que ha permitido que el antisemitismo haya crecido hasta este momento? El decremento salió en el capítulo 4:3, porque habría gran dolor entre los judíos con ayuno, llanto y gritos, y muchos estaban manteniéndose en un saco, en un costal y en cenizas. Esto es porque no podían estar, no se supone debería estar así. Esta fue una llamada de Dios en el tiempo de Esther, porque la nación de sacerdotes que debería ir de regreso a Israel y construir el primer templo para estar listos para la primera venida de Israel, no sucedió. Así vemos que en el tiempo de Esther y después de muchas profecías fueron dadas a los judíos en Israel y están escritas en esto. Esto es lo que sucedió en 475. En Isaías lo describía y en Jeremías también, 75 años. ¿Y por qué no pasó? Porque Dios no lo permitió. Pero en Persia hay algunos judíos. Escuchemos estas profecías y luego iremos a Zerubabel. Zerubabel está en la genealogía de Jesús, en Mateo y en Lucas. Y no porque ellos llegaron a estar muy cómodos con la palabra, porque Dios no lo permitió que estuviera pasando esto, que el antisemitismo siguiera adelante, y ahora continuamente está incrementándose y continuando. Hay un mensaje que Dios está tratando de darle a la gente judía, sí, y muy claro. El mensaje es: regresen a tus raíces, regresen a tus escrituras, descubran a tu Dios, pasen a toda religión y precepto de hombres y vayan al origen de la vida, descubran quién es el auténtico Mesías judío. Yeshua es su nombre, Jesús, y habla en cada pasaje de la Escritura, Él está allí. Regresemos al origen de la palabra de Dios.
Ahí Dios está esperando por cada uno de nosotros, judíos o gentiles, para bendecirnos. El antisemitismo hoy, así como fue con Esther, dice, llamen a Dios para que esta gente, su gente, regrese a Él. Y esta parte habla a todos los creyentes de todas las naciones. Cuando un creyente en Yeshua olvida quién es, debe pensar que Dios lo eligió y Dios es lo que recordará. Israel jamás podrá encontrar la felicidad fuera de Dios, así con el creyente ahora. Hay una gran razón por la cual muchos creyentes no pueden encontrar felicidad y bendiciones. Solamente vienen ellas cuando caminas con Dios. Pero por la historia de Esther, no todo Israel entendió, solamente unos pocos. Y fueron a Jerusalén a ayudarlos. Y hay un tiempo tan difícil, fueron rodeados por tantos enemigos. Después de muchos años, Ezra regresó 460 a.C., seguido por Nehemías en 425 antes de Cristo, mientras millones permanecían en Persia hasta recientemente. Los eventos en el libro de Esther nos recuerdan el principio de la iglesia, en el libro de Hechos, cuando después de su nacimiento necesitó salir de Jerusalén y esparcirse al mundo de Dios en las naciones. Así es que Dios permitió estas persecuciones, porque Dios permitió que la iglesia y su palabra se esparciera. Durante esta gran persecución de la iglesia fueron dispersados en diferentes países y la cristiandad se esparció. Vamos a ver en la historia cómo esto termina, cómo se involucra en esto Hamán. Este hombre era muy inteligente. Él prometió que al matar a todos los judíos enriquecería el reino de Persia. En el versículo 3:9, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean atraídos a los tesoros del rey. Esto era lo que él le ofreció al rey. Eran 333 toneladas de plata, una enorme cantidad que sería un tributo pagado por las 127 provincias. El dinero sería tomado de los judíos que estaban en cautividad, porque los judíos allí eran buenos trabajadores y tenían grandes riquezas, y no es el único que tenía esta idea. En la historia nos dice acerca de un mismo espíritu con los nazis. De acuerdo al Congreso Judío en el mundo, Alemania, dicen que ellos pagaron la guerra, y los oficiales del ministro dicen que este robo es un estimado de 120 billones de Reichsmark, el equivalente a 20 billones de hoy, billones de dólares americanos. No hay nada como antisemitismo, como que el antisemitismo atrae la atención de Dios. Es justo en ese punto del libro que Hamán decide matar a todos los judíos, pero Dios empieza a desarrollar algún muy poderoso milagro, que eran algunos de los más usuales. Primero, por su gracia, Esther estaba ya en una posición privilegiada. Ella estaba ya en el palacio y esposa del rey. Después de aprender del decreto de matar a los judíos en determinada fecha, la primera cosa que Mordejai hace es ir a ella. Mordejai fue a ella y le pide hablar al rey. Del primer momento Esther se resistió, porque cualquiera no podía ser la esposa del rey y venir a decirle, sin haber sido llamada a decirle que los judíos deberían morir. Tenía miedo. Pero en el capítulo 4:14 le dice, porque si tú te quedas en silencio, esto sucederá. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. ¿Cómo podía saber que Dios venía al rescate de los judíos? ¿Saben por qué? Porque Mordejai conocía la palabra de Dios, conocía su Biblia muy bien.
Él debería haber conocido las promesas de Dios para Israel. Debe haber sabido de todas las promesas de Abraham a Moisés, a Isaías, Ezequiel y muchos otros. Él sabía cómo Dios trabajaba, como en Jeremías lo decía, cuando solamente uno, las órdenes de la luna y las estrellas, soy yo quien dejará de ver a la nación de Israel como mía. No pierdan su tiempo. Dios quiere que Israel permanezca universalmente aquí. Esto es lo que Dios dice. En Isaías 29, Él decía, aquellos que tienen odio contra Jerusalén, tienen odio contra Dios. Esto es cuando aquellos que despiertan con este dolor aún quedarán así, con este dolor. Nada pasará porque Dios cuida al pueblo judío. Vean cómo Dios toma el antisemitismo muy seriamente. Una vez que la situación parecía que no tenía esperanza, Dios se levantó en ese momento. Y la respuesta de Dios, y Él respondió muy rápido, es en esta parte de Esther, cuando empezamos a ver algún milagro muy sorprendente. Esto es cuando vamos a ver la tercera persona en Esther. ¿Quién es la tercera esposa en el libro? Israel. Hablamos en el libro de Esther como la tercera persona Israel, como se dice también en el libro de Oseas, porque Dios está mirando a ella y está mirándola en cada evento, como lo decimos en Proverbios 6:34, porque los celos es el odio del Señor y porque Dios es el esposo. Así lo vamos a ver aquí como el esposo de Israel en acción. El libro de Esther es la larga jornada de Israel a la venida del Señor y su esposo está cuidando a Israel. Es irracional el antisemitismo, es estar luchando contra Dios porque Dios responde a esto extraordinariamente. Una noche, de repente, el rey no podía dormir y algo pasó. Veamos el capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Este día del rey vino de nada. ¿Por qué el rey no podía dormir y por qué pidió ver los récords que había en las crónicas, sus crónicas? Ahí había un incidente que sucedió en el capítulo 2, capítulo 21-23. Quizás leamos estos versículos muy rápido y no pongamos atención. Había dos personas que tenían un complot para matar al rey y adivinen quién cubría el complot, Mordecai. Él salvó al rey. Sin embargo, quizá en la confusión o en el ocupado cédula de trabajo, el rey olvidó recompensar a Mordecai. Pero Dios, en su perfecta omnisciencia y tiempo, mantuvo esto para una mejor oportunidad. Ahora, de repente, el rey recordó que Dios está en control. Y el rey vio que el hombre que lo había salvado era Mordecai y él lo quería recompensar. El resto de la historia es pura comedia. Y justo después de que el rey encontró esto, que era Mordecai quien lo había salvado, él estaba imaginando cómo lo podía recompensar. Y Hamán entró al cuarto. Solamente imaginen, en el versículo 6, Hamán vino y el rey le preguntó, ¿qué es lo que debería yo hacer para el hombre quien salvó al rey y deleitó su honor? Ahora Hamán pensó en su corazón, ¿quién podría haber deleitado al rey con este honor? Solamente yo, Hamán pensaba. Él pensó que él hablaba de él, Hamán, y así que le dio un aviso. Él le dijo lo que debería darle, una ropa real y que con un desfile montado a caballo pasara a través de la ciudad. El rey vio
que el rey vio que esto era una gran idea y ahora el rey hizo esto a Mordejai. Y el rey, un día antes, sabía lo que debería pasarle a Hamán, así es que construyó la horca un día antes. Y Hamán fue a ver a su esposa para darle confort, pero hay algo que pasó en el libro de Esther. Zeresh es la cuarta esposa en Esther. Esta es lo que le dijo: estás loco y eres tonto. Me recuerda a Miguel, la esposa de Hamán. También nos hace recordar a Claudia, la esposa de Poncio Pilato, donde ella le dijo: no toques al hombre justo, que era Yeshua. Pero ¿qué tienen ellos, Pilatos y Hamán, en común? Veamos cómo Zeresh, así es como otras amigas de Hamán le dicen. Este versículo es uno de los clásicos en la historia de Israel y una de las extraordinarias escrituras. Es el capítulo 6, versículo 13. Veamos qué es lo que dice. Cuando Hamán le dijo a su esposa Zeresh y a sus amigos todo lo que había pasado, entonces le dijeron sus sabios y seres, su mujer: si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Esto es todo la Biblia, estas son las escrituras. Es un gran idea de lo que está pasando con los judíos cuando los judíos están siendo presos en su propio país. Esto es lo que pasa. Esto pasa si viene de la nada en Hamán. Y la gente sabía cómo los consejeros del rey estaban construyendo la horca para Hamán. Nosotros no sabemos, pero sabemos que Dios estaba en la esposa de Hamán, quien le decía esto. Esta es la historia de Balaam, que él quería maldecir a los judíos, pero solamente los bendició. Tú no podrás hacerle nada a los judíos, así le decía la esposa de Hamán a él, porque nunca prevalecerás contra Israel, sino que caerás ante ellos. Veamos cómo, qué tan lejos va este libro en la Escritura. Y Dios no ha terminado. Hay una situación más, la más cómica de todos. Durante este tiempo, Esther estaba diciéndole al rey que era ella judía. Y Hamán estaba aprendiendo que el rey estaba sabiendo que el rey estaba también planeando matar a su esposa y no solamente a él. Veamos cuán sentimental es. Así que Esther invita al rey y a Hamán para cena y le pide Esther un favor. Y dime lo que quieras, yo te lo daré. Y entonces se planta frente a Hamán y le dice: él quiere matarme. El rey estaba tan enojado, no podía tomarlo. Así que se salió el rey para tomar aire fresco. Y entre tanto, Hamán se dio cuenta que vio que Esther estaba peleando con Hamán, y entró el rey y vio al rey, a la esposa del rey, Esther, y Hamán juntos, y el rey estaba enojado, pero era porque veía que estaba luchando contra esta amenaza que tenía Hamán contra el pueblo judío. Los soldados del rey tomaron a Hamán y cubrieron el rostro de Hamán. Hay una expresión común en la Biblia, fue cuando le cubrieron el rostro, que cubrió su rostro con desgracia. Dios no está del todo ausente en esto. Esto habla de hombres de fe. Mordejai, Habacuc,
de Moisés, mientras la gente que se encontraban a sí mismas en estas circunstancias, donde Dios parecía completamente ausente, era su fe que estaba allí. No cedería. ¿Por qué? Porque ellos lo sabían. Ellos sabían sus promesas, sus enseñanzas, su palabra. Yeshua dijo en Juan 8:32, cuando conocerán la verdad, sabrán que la verdad los hará libres. Mordecai estaba en captividad aún y él estaba libre. Su conocimiento de la palabra y su fe lo liberó de la opresión. Este es el momento de que tornemos a Dios y busquemos su palabra, porque Él nos revelará su carácter. Y cada quien será frente al confort, a la comodidad y a la libertad que Dios da. Su protección es para siempre para Israel y para quienes lo siguen. Amén, amén. Inclinemos nuestro rostro en oración. Padre del cielo, servimos un Dios de esperanza. Estamos alabando a un Dios que vive. Venimos a ti en su nombre hoy, llenos de gracias, de adoración y dedicación, cantando y rezando, orando con alegría en nuestros corazones, porque nuestro Mesías hizo muchas cosas por nosotros. Oh Dios, no hay nadie como tú. Eres tú el que mantiene tus promesas, especialmente en este tiempo de Purim. Deja que tu gente y todas aquellas que deben venir a ti vengan, y para la congregación que Dios los bendiga y mantenga su pacto con ustedes y ilumine su rostro y les dé paz. Amén, amén. El Señor los bendiga. Si tienen comentarios o preguntas, pueden hacerlas. Y traeré a alguien que también hablará con nosotros y para nosotros. Sí.